Bienvenidos a esta sesión de verdades inspiradoras. Soy el Dr. Jim Steenland y en este video quiero que veamos lo que es el día más santo para toda la nación de Israel. Desde los tiempos bíblicos, cuando Moisés recibió los mandamientos de Dios, fue establecido lo que llamamos, lo que ellos llaman, día de expiación, o tal vez día de propiciación. Es el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Él solamente lo hacía una vez al año, y él tenía una ceremonia muy especial de cómo él podría entrar en el lugar santísimo sin morir. Porque Dios dijo, si él entra de cualquier otra forma, él morirá. Primeramente, el sumo sacerdote bañaba con agua. Y luego él ponía esta vestidura especial del sumo sacerdote. Luego él entraba con la sangre de un becerro que él sacrificaba por sí mismo y por su casa. Él ponía incienso sobre el altar de oro que estaba dentro del lugar santísimo, y el humo del incienso cubría la presencia de Jehová que estaba sobre el propiciatorio, entre las alas de los querubines. Estaba primeramente el arca que contenía los 10 mandamientos. Encima del arca estaba el propiciatorio, y encima del propiciatorio, creo que era hecho parte del propiciatorio, estaban 2 querubines con sus alas extendidas y tocando, y sus rostros mirando hacia abajo. Y entre las alas de los querubines es donde la presencia divina de Jehová moraba. De allí Jehová hablaba a Moisés durante la vida de Moisés. Ahora su presencia todavía estuvo allí, pero el sumo sacerdote tenía que poner incienso sobre el altar para cubrir la presencia de Jehová, para que el sumo sacerdote no muriera. Una vez hecho eso, el sumo sacerdote se acercaba al propiciatorio y allí él ponía sangre, primeramente del becerro que él había sacrificado por sí mismo y por su casa. Luego él salía del lugar santísimo, y allí había 2 cabríos. Uno, el cabrío de Jehová, y el otro, el cabrío expiatorio. Y él echaba suertes, el sumo sacerdote echaba suertes sobre estos 2 cabríos para ver cuál sería el cabrío de Jehová y cuál sería el cabrío expiatorio. Él sacrificaba el cabrío de Jehová y llevaba la sangre de ese cabrío dentro del lugar santísimo, y ponía otra vez sangre de este cabrío sobre el propiciatorio y frente al propiciatorio. Luego el sumo sacerdote salía y tomaba el cabrío propiciatorio y ponía sus manos sobre la cabeza del cabrío propiciatorio y confesaba los pecados del pueblo de Israel, simbolizando que esos pecados están siendo transferidos a este cabrío. Y luego un hombre llevaba este cabrío lejos en el desierto para que ese cabrío jamás podría volver al pueblo de Israel, simbolizando que Dios está removiendo el pecado fuera de su vista por este tiempo. Ahora, el símbolo es esto.
de su presencia divina entre las alas de los querubines, Dios está mirando abajo. Y Dios allí ve la ley, el pacto, los 10 mandamientos, esas 2 tablas de piedra que fueron escritas con el dedo de Dios, que tenían los 10 mandamientos, están dentro del arca, el arca del pacto. Y allí está la ley. La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero encima de la ley está el propiciatorio y allí está la sangre. Y Jehová, de encima del propiciatorio, ve la sangre. Y en vez de demandar justicia inmediata, Él extiende misericordia. La justicia es demorada. Y esto fue repetida cada año. Mientras que tenían el templo, esta ceremonia existía. Ahora, como sabemos, ya no hay un templo, entonces esta ceremonia ya no es hecha. Pero el símbolo de esto es llevada al Nuevo Testamento. La encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y quiero animarles que tomen tiempo para leer la totalidad de este capítulo, Hebreos capítulo 9, para que vean lo que está sucediendo. Porque es muy importante para nosotros entender la totalidad de lo que Jesús hizo. Leemos en Hebreos capítulo 9, la voy a leer, capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego, en versículo 24, leemos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El autor de Hebreos nos está explicando la totalidad de lo que Jesús hizo. Jesús no entró en el lugar santísimo hecho por manos de hombres. Él entró en la presencia de Jehová mismo. Y Él no entró con sangre de animales, sino Él entró con su propia sangre. Dios, hecho hombre, murió en la cruz, pagando el precio de los pecados de los hombres. Y Él entró con su propia sangre al juez justo y perfecto y ofreció su propia sangre como pago por el pecado de los hombres. Leemos esto en 1 de Juan capítulo 2 versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús entró en la presencia del Padre y dijo: yo pagué el precio en totalidad. Ellos ya no deben nada porque yo pagué el precio. Ahora, el Padre, en vez de mirar de su santa presencia a la ley, viendo que todos los hombres han violado la ley y merecen la muerte, Él no ve la sangre de un animal y demora su justicia
extiende su misericordia. No. Él ahora mira a la sangre de su precioso Hijo y dice, el precio ha sido pagado en totalidad. Si es que aceptan perdón. El perdón no es automático. Uno tiene que ir al juez y pedir el perdón. El precio ha sido pagado, pero el perdón no es automático. Aquí en los Estados Unidos, nosotros tenemos una ley que da al presidente de la nación el derecho de extender un perdón a un criminal. Una persona que, vamos a decir, ha sido declarado asesino por un juez. El presidente tiene la autoridad de extender a esa persona un perdón presidencial. Ahora, cuando el presidente extiende ese perdón, es como la persona nunca violó la ley, pero no es automático. Ese perdón requiere una aplicación que el presidente firma, y solamente cuando la aplicación para un perdón es firmada por la autoridad designada por ley, el presidente de la nación, solamente en ese tiempo esa persona, ese criminal, recibe el perdón. Pero como le digo, no es automático. Es casi algo similar con el perdón que nosotros recibimos de Dios. Nosotros tenemos que ir al juez, Dios mismo, y tenemos que pedir perdón de nuestros pecados. Tenemos que pedir que Él ponga nuestros pecados sobre Jesús y que nuestros pecados sean pagados por medio de la sangre de Jesús. Y cuando nosotros, por fe, aceptamos el sacrificio de Jesús, pedimos perdón del juez, de Dios mismo, nos arrepentimos de nuestros pecados, diciendo, ya no quiero vivir como antes, quiero vivir para ti. Entonces el juez, Dios, extiende su perdón y Él nos perdona de nuestros pecados. Y tenemos paz con Dios. Esa palabra propiciación no es la palabra perdón. Es más, es la palabra que significa que el juez ahora, el que estuvo enojado con nosotros debido a nuestra delincuencia, ahora tenemos paz con él. Es por eso que el autor de Romanos, el apóstol Pablo, dice en Romanos 5:1, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Esa paz que nosotros ahora tenemos, eso es lo que significa esa palabra propiciación. Jesús fue y pidió al Padre que nosotros seamos aceptados en su presencia como hijos, no como enemigos. ¡Wow! Amigos, hermanos, yo espero que esta enseñanza les ayude a apreciar un poco más de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Que entiendan el significado del día de propiciación, que miraba hacia adelante, el día de expiación, cuando un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como vemos en Juan 1:12. ¿Y cómo vino ese Cordero de Dios? Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros hoy podemos tener perdón. ¿Por qué? Porque ese Cordero de Dios fue en la presencia de Dios mismo, no en el lugar santísimo hecho por manos,
sino en el cielo mismo. No llevó sangre de animales que extendía la misericordia de Dios, pero llevó su propia sangre que pagó el precio por nuestros pecados y ofreció su propia sangre al juez, diciendo, el precio ha sido pagado. Ahora ya puedes perdonar esos pecados que por todo ese tiempo fueron extendidas. Su misericordia extendió el día de pago. Ahora el día de pago ha llegado. Yo pagué la totalidad de los pecados de los hombres y ahora los puedes perdonar en totalidad. Espero que esto le ayude a amar más a ese Jesús, quien tomó nuestro lugar y nuestro castigo sobre sí mismo y lo llevó en esa cruz y tomó la ira de Dios sobre sí, para que ahora nosotros podamos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima vez. Que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga.